Muy buenas tardes, Dios me le bendiga, amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora en su radio Torrente de Vida 89.3 FM. Yo soy tu amiga, la pastora Betania Figueroa, y esta es tu programación Dios te ama. Y en esta hermosa tarde vamos a estar compartiendo un momento con un estudio bíblico de la palabra de Dios con referencia a la adoración. Y vamos a estar estudiando unos detallitos muy buenos que el Señor nos va a dar en esta hora para así conocer o refrescar nuestros conocimientos con referencia a este tema. Antes de comenzar, quiero darle un saludo especial a aquellos amigos que están en la cárcel, que están recluidos. Le amamos mucho en el amor de Cristo. Las hermanas y los hermanos también que están recluidos, le amamos. El Señor está con ustedes y declaramos una palabra de fortaleza para su vida. El Señor va a hacer justicia en medio de sus circunstancias y Dios obrará. Esperen en Él pacientemente porque Él tiene un plan perfecto, mayor por encima de lo que tú quieres y de lo que tú piensas. También quiero saludar de manera especial también a los hermanos de diferentes congregaciones que siempre están en sintonía con Radio Torrente de Vida y con tu programación Dios te ama. Le damos gracias, le amamos y le bendecimos en gran manera. En este momento vamos a comenzar haciendo una oración para así entrar de lleno en este tema precioso que el Señor nos ha dado para esta tarde. Oremos juntos. Padre, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Te presentamos, Rey de Gloria, esta enseñanza de la adoración. Te pedimos que nos guíes, Señor, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, que nos muestres, que nos te enseñes lo que tú quieres enseñarnos, Señor, y que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperada en nuestras vidas. Te doy gracias por lo que escuchan. Bendícelo, prospéralo, guárdalo y llévanos a entender y a poner en práctica lo que nos enseñas en esta hora. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué es la adoración? La adoración. Vamos a estar leyendo en 1 de Juan capítulo 4, verso 24. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta manera: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Una vez más, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Gracias, Padre, por tu palabra. Este verso bíblico te lo voy a dejar para que así lo estudies en esta semana, a ti, mi amigo y hermano nuevo creyente, y te lo aprendas y así te empapes y crezcas más de la palabra de Dios. ¿Qué es la adoración? Entraremos ahora con la definición de lo que es la adoración. La adoración es una intensa admiración que resulta en reconocimiento, respeto y un amor muy profundo, junto con los actos externos y actitudes que acompañan tal reverencia. Es hacer homenaje a aquellos que tienen un superior rango al nuestro. Es un acto de celebración, reconocimiento, sumisión, reverencia y respeto. Esta es la definición que podemos encontrar en cualquier diccionario. El origen de la palabra adorar. En las Sagradas Escrituras encontramos que la palabra adorar significa esto. Nos llama a una acción. Adorar significa postrarse. O cuando habla de adorar significa de que se inclinaba ante. Esa persona adoraba, es inclinarse ante. También cuando dice adorar se refiere a que se inclinó hacia abajo. Y otra vez también nos revela, se postró ante tal persona, ante tal circunstancia. Entre los orientales, especialmente los persas, es el caer sobre las rodillas y tocar el suelo con la frente, como una expresión de profunda reverencia. En Roma, de donde viene la traducción de nosotros, que nosotros tenemos de la Biblia, significa adorar, arrodillarse o estar listo para tirarse abajo al suelo. Y es tirarse de rodillas y tirarle besos hacia un superior, darle un beso, tirarse de rodillas y reconocer esa autoridad superior. En Egipto,
los devotos adoraban lanzando besos a sus dioses. En Egipto, como tenían grandes imágenes de sus ídolos, ellos le daban adoración poniéndose la mano en la boca y tirando besos. Esa actitud que ahora hacemos tirándole besos a las personas, besos, eso viene de la adoración de los devotos egipcios que adoraban a sus dioses. ¿Qué es la adoración para el creyente en Cristo? Adorar para los creyentes en Cristo es el momento en el que meditamos en lo perfecto que es Dios, en sus cualidades, en el poder incomparable que Él tiene, cómo Él está por encima de todo y lo que Él ha hecho por nosotros. Es el momento en que toda atención debe ser prestada a Él y solo a Él. Esto va acompañado de expresiones externas, símbolos visibles que expresan la actitud de nuestra alma en reconocimiento, homenaje, reverencia a nuestro Creador. Algunas expresiones de adoración de manera externa, expresiones externas de adoración que encontramos en las Sagradas Escrituras. En la Biblia encontramos muchas maneras de expresar reconocimiento, reverencia, homenaje, de método formal o hacer súplicas hacia ciertas autoridades, entidades y demás. La primera que podemos tomar, dentro de varias que podemos encontrar, es el postrarse, como vimos. Y postrarse es ponerse de rodilla ante una persona, hacia una persona y dándole respeto a ella o suplicándole hacia un superior. Eso es postrarse, arrodillarse. En Apocalipsis 1:17, traducción del lenguaje actual, vemos este verso, dice de esta manera: al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Aquí nos da referencia a Juan, mientras Jesús le estaba dando la revelación de Apocalipsis. Vemos que cuando él se encontró con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, mientras le revelaba, él no tuvo fuerzas y tuvo que caer de rodillas delante de la presencia de Jesús. También vemos en Mateo 26:39, dice: Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, como deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Aquí vemos en el caso de Jesús en Getsemaní, cuando ya iba a ser entregado para morir por nosotros, él se apartó un poquito, dice aquí, de los discípulos y ahí se postró. Dice que se tiró de rodillas y puso su frente al suelo y gemía y clamaba, reconocía a Dios, pero también le pedía al Señor que pasara de él lo que le iba a pasar, que pasara de él esa copa, o sea, el sufrimiento que le iba a pasar. Pero le dijo: Señor, como tú quieras, no como yo quiera. Aquí vemos que cuando se postran en estos dos ejemplos, se postra una persona a una persona de un rango mayor. Juan se postraba delante de Jesús, Jesús se postraba delante del Padre. Nuestra adoración de estar postrado debe de ser a una persona con más autoridad. Y aquí la palabra nos enseña que tenemos que postrarnos y adorar en esta manera solamente a Dios. Otra manera en la cual podemos ver muestras externas de adoración es de rodillas, postrarse de rodillas. Vimos el ejemplo de Jesús que se puso de rodillas y se tiraba al suelo. Rodillas, pero en otros detalles. Primera de Reyes 8:54 dice de esta manera: Salomón hizo esta oración ante el altar del templo de rodillas y con las manos en alto. Estaba aquí Salomón reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo su autoridad y una promesa que Dios le dio. Él cumplió un propósito en ese momento y en ese momento él estaba de rodillas adorando a Dios por la grandeza de él. También vemos en Lucas 22:41, Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Aquí también vemos otra vez el ejemplo de Jesús apartándose de la multitud y tirándose de rodillas y adorando a Dios. En Efesios 3:14 dice de esta manera también: por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios
el Padre. Es una actitud de adoración, una actitud en la cual nosotros rendimos nuestro ser delante de la presencia del Señor, el momento en el cual meditamos en Él. Pensamos en sus cualidades, en el poder incomparable que Él tiene, que Él está por encima de nosotros. Y ahí derramamos nuestro corazón y lo hacemos externamente, nos postramos, nos arrodillamos, reconociendo que el grande es Él y que el poder lo tiene Él, que nuestras fuerzas son limitadas delante del poder que Él tiene. ¿Qué más podemos ver? Otra actitud externa con referencia a la adoración, actitud externa con referencia a la adoración. Encontramos estar de pie. Lucas 18:11. Aquí vamos a ver dos ejemplos de cómo en el Nuevo Testamento separaban el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero estos ejemplos son solamente del Nuevo Testamento, donde las personas separaban a adorar a Dios. Claro que el verso nos da un buen ejemplo de lo que hacían, porque Dios dice que ellos hacían esto en público para coger gloria. Pero era una actitud, una práctica que se hacía en ese tiempo y nos revela la palabra, que es una manera en la cual nosotros adoramos a Dios. Lucas 18:11 nos dice de esta manera: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aquí vemos una actitud de que los fariseos hacían esto, practicaban estas actitudes en público y se ponían de pie para, entre comillas, adorar a Dios. Mateo 6:5 también nos da otro ejemplo de que era una práctica que se hacía en las Sagradas Escrituras. Dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Aquí no está juzgando la actitud de adorar a Dios o hablar con Dios de pie o en las sinagogas, sino en la actitud del corazón. Está hablando de que ellos aman hacerlo para ser vistos, pero no está juzgando el estar de pie. Entonces, esta es otra manera de adorar. Usted puede adorar a Dios parado, pero que su intención no sea errónea, no sea para ser visto, sino como una actitud de reconocimiento, de meditación, de respeto, de humildad delante de la presencia del Señor. Otra actitud externa con referencia a la adoración es con las manos. Salmo 63:4 nos dice: mientras viva, te alabaré, alzaré mis manos para alabarte. Otra cita encontramos en Éxodos 9:29. Moisés le dijo a Faraón: cuando salga de la ciudad levantaré mis manos en oración al Señor. Entonces pararán los truenos y dejará de caer granizo, para que sepas que la tierra le pertenece al Señor. Vemos dos actitudes aquí de adoración: reconociendo que Dios es grande y que tiene el poder, levantando la mano en alabanza, levantando la mano en oración, es reconociendo, adorando a Dios en este momento. Otra manera también de alabar a Dios es con las palabras. Efesios 5:19 encontramos: hablando entre todos vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. También Salmos 1:49, aquí da una expresión futurista de lo que va a pasar con nosotros en la presencia del Señor, pero es algo que debemos de comenzar a accionar desde ahora. Cantar al Señor un cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermosea la humildad como la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Aquí está hablando de algo futurista, pero dice: levanta las manos, levanta, toca pandero, danza. Aquí está hablando de adoración, de reconocimiento al Rey de Reyes por la victoria que él ha hecho
en nuestras vidas. ¿Cómo entonces, ya que vimos diferentes actitudes externas, cómo debe de ser la actitud interna de nuestra adoración? ¿Cómo internamente nosotros vamos a adorar a Dios? Porque leímos que es una admiración, un reconocimiento, es un amor profundo y se expresa de manera externa. Pero ¿cómo debe de ser según la palabra? Y vemos en Juan, según la cita bíblica que estuvimos leyendo, Juan 4, vamos a leer del 23 al 24, dice de esta manera: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Internamente debemos de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Cuando aquí se refiere a espíritu es racionalmente. Es el poder por el cual un ser humano siente, piensa, quiere y decide. O sea, aquí se refiere en espíritu con la razón, con los sentimientos, pensándolo, queriéndolo, decidiéndolo, con una acción voluntaria. Debemos de adorar a Dios internamente, amarle, respetarle, reconocerle, tener reverencia, arrodillarnos, levantar nuestras manos, cantarle, estar de pie, postrarnos en una totalidad delante de su presencia como una actitud, una acción voluntaria. Nadie nos debe obligar y tenemos por costumbre de que muchas veces cuando estamos en el altar le decimos a la persona: levanten las manos, aplaudan, busquen la presencia del Señor. Y eso es bueno porque los adoradores están llamados a traer al pueblo a la presencia, ¿verdad? Y a honrar el nombre de Dios. Pero debe de ser una actitud voluntaria. Nadie te tiene que obligar a adorar a Dios. Es una actitud que tú debes de reconocer, tú debes de entender, tú debes de mirar la perfección de Dios, entender sus cualidades. Viene el Espíritu Santo y te revela y te quita el velo de la incredulidad, del no conocerle. Y ahí viene ese momento de intimidad en el cual tú le presentas atención a Dios y te entregas en una totalidad. Eso es en espíritu, debe de hacerlo voluntario, nadie te puede obligar. Lo segundo es en verdad, y cuando habla de verdad, una vez más, lo dije hace unos minutos, es de adentro para afuera, genuinamente. Es conociendo la completa revelación de Dios. Es conociendo quién es Dios que tú puedes adorarle. Si tú no conoces a Dios, si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, no lo has recibido como Señor y Salvador de tu vida y le has entregado todo a Él para que Él te guíe, le has pedido perdón por tus pecados, lamentablemente no vas a poder adorarle en espíritu y en verdad. Vas a poder reconocer las virtudes que ves en la Biblia escrita o las palabras bonitas que dicen las personas, pero en espíritu y en verdad no lo vas a hacer, porque solamente a través de Jesús lo puedes hacer. Y te motivo aquí a mitad de esta clase a que le entregues tu corazón a Cristo para que puedas entender en una totalidad cómo amar a Dios. Se ha revelado de parte de Dios el amor de Dios, se ha revelado ese respeto, ese amor profundo, esa reverencia que debe de darle. Solamente cuando recibes a Cristo puedes recibir ese conocimiento, ese discernimiento. Se te abre tu mente, tu corazón y puedes hacerlo voluntariamente y genuinamente. Un ejemplo de esto, de que lo que Dios hace, lo hace en espíritu y en verdad, o sea, voluntariamente y genuinamente, lo encontramos en Juan 3:16. Esto no habla de la adoración, pero la palabra nos enseña en Juan 3:16, muchos lo conocen, otros no. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De una manera tan grande, tan inmensa, Dios ha amado nuestras vidas, que no solamente se quedó con el amor interno, sino que nos ha expresado, tuvo la voluntad de extender su mano hacia nosotros y genuinamente nos ha mostrado este amor dándonos a su Hijo unigénito, o sea, dándonos a su Hijo para que muera por nosotros.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, a través de Jesucristo podamos nosotros recibir esa relación con el Padre, entrar a la presencia del Señor. Entonces, Dios hace las cosas de espíritu y de verdad, de espíritu, con entendimiento, con razón, queriéndolo hacer con una actitud voluntaria y de verdad, de una manera genuina, reconociendo que esto es lo necesario para nosotros. De igual manera, nosotros cuando vamos a adorar a Dios, es una actitud voluntaria, en espíritu y en verdad, que en cierta manera se expresa externamente. Muchos se confunden y creen que tienen que expresar lo externo para que venga lo interno. Primero tiene que recibir a Cristo. Primero tiene que tener un encuentro con Dios. Primero tienen que entender su palabra. Entonces tu adoración va a explotar. Tus manos se levantarán solas. Tus rodillas se caerán. Tú dirás, wow, no puedo entender. De repente estaba adorando y de repente empecé a llorar. De repente estaba cantando y de repente empecé a cantar canciones y palabras diciendo cosas que yo, wow, no sabía que podían salir de mis labios. El espíritu, esa verdad, esa genuinidad de Dios en tu vida. Dios te quiere llevar a que tú lo adores genuinamente. Que tú lo adores realmente conociendo quién es Él. Pero eso solamente lo puedes obtener cuando recibes a Cristo. ¿Y a qué hora entonces nosotros vamos a adorar a Dios? ¿A qué hora, en qué momento, verdad, lo vamos a hacer? Bueno, cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el carro. ¿En qué momento nosotros tenemos que reconocer a Dios? ¿En qué momento tenemos que meditar en Él? ¿En qué momento tenemos que meditar en su perfecto amor, en sus cualidades, en su poder incomparable? ¿En qué momento nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos que prestarle atención a Él? Que nuestra mente esté en Él y que nuestros deseos estén en Él. ¿En qué momento? Y la palabra nos habla en Salmo 34 del 1 al 2, nos habla de que tenemos constantemente que alabarle, que es una expresión externa. Dice, bendice a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová. Es una acción, es una actitud que David dijo, voy a bendecir, voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Voy a reconocerle constantemente, porque conscientemente sé quién es Él. Y estará de continuo mi reconocer delante de la presencia del Señor. Pues aquí nos indica que debe de estar de continuo nuestra adoración. Nuestro reconocimiento delante de Dios debe ser constante. Cada día, cada hora, debemos de estar reconociendo la grandeza, el poder de Dios, su majestad, su poderío, su misericordia, su favor, su provisión. Constantemente tenemos que adorarle. O sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, constantemente tenemos que tener el nombre de Dios en alto, presente. Razonalmente, con entendimiento, reconocer y genuinamente. El tiempo de bendecir a Dios también debe de ser en el tiempo en el que usted tiene muchas cosas, cuando tiene abundancia. También cuando tiene escasez, siempre tenemos que reconocer y adorar a Dios. En tiempo de tristezas, adorarle, porque la tristeza es pasajera, la riqueza es pasajera, la escasez es pasajera, la alegría es pasajera, pero Dios sigue siendo Dios, está sentado en su trono, es grande, es poderoso, digno de reconocimiento, digno de que nos postremos delante de Él, digno de que le demos gracias, digno de reconocer que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es digno de que reconozcamos y alabemos su nombre. En todo tiempo Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Nuestra condición o donde estamos, lo que estamos pasando cambia, pero Dios nunca cambia. Mientras nos ocupamos en adorarle, en reconocerle, Él se encarga de resolver nuestras dificultades, preocupaciones y somos renovados en Él. Entonces, tenemos una última parte, ya casi estamos concluyendo, si el Señor así lo permite. ¿Quién nos guía a adorar? ¿Quién nos motiva? ¿Quién nos impulsa? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos instruye a adorar? Aquí vemos en la palabra de Dios que quien nos instruye, quien nos enseña y nos motiva y nos exhorta y nos hace entender quién es Dios, abre nuestro entendimiento para conocer quién es Dios, se llama el Espíritu Santo. Al conocer el Espíritu Santo de Dios, lo interno de Dios nos enseña.
Él nos ayuda, Él nos da el entendimiento, lo que hablamos de revelación. O sea, que abra nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra conciencia, nuestras emociones, la abre para que podamos recibir de quién es Dios, discernir, entender quién es Dios. Y nos trae a memoria las palabras correctas para decirle cosas a Dios, para adorarle, para levantar nuestras manos y todo eso. Juan 14:26 nos dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo le he dicho. Mientras leemos la palabra, le pedimos ayuda a Él para que nos revele en nuestras circunstancias. Le pedimos ayuda al Espíritu Santo que nos revele cómo adorar a Dios y qué es lo que está pasando para ver cómo es que Dios está operando en nuestras vidas. Amén. En esta hermosa hora estuvimos hablando con referencia a qué es la adoración, qué es la palabra adoración, su definición, el origen, expresiones externas de adoración, cómo debe ser nuestra adoración, a qué hora adorar y quién nos guía a adorar. Y en este momento vamos a estar leyendo el verso que tenemos en esta hora, Juan capítulo 4, verso 23, y la palabra de Dios dice de esta manera: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y en esta hora yo te motivo a ti, amigo y hermano, que comiences a entender que adorar a Dios es una entrega total. Es un momento en el cual meditamos en lo perfecto que es Dios, en sus cualidades, en su poder incomparable, y que Él está por encima de todo, y que lo que ha hecho por nosotros es mayor que lo que nosotros anhelamos o hemos visto. Él tiene cosas poderosas y maravillosas para nuestras vidas, y que ese momento es nuestra vida completa. Es nuestra vida completa. Estamos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad, voluntariamente y genuinamente. Y en esta hora vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra y motivándote a entrar de lleno en esta palabra y adorar a Dios en espíritu, en verdad, porque tales adoradores Dios busca, y es necesario que le adoremos así, porque es la única manera en que Dios recibe nuestra adoración. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos, te glorificamos y te honramos, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos ayudes a adorarte como tú nos enseñas en tu palabra. Te damos gracias por esta enseñanza. Gracias porque te gusta que te adoremos en espíritu y en verdad. Ayúdanos a ser sinceros, Señor, a ser genuinos, a tomar la decisión de adorarte, Señor, y no juzgar a los demás cuando levantan las manos o cuando se arrodillan o cuando se tiran al suelo o cuando te cantan, sino entrar en ese momento de reconocimiento. Padre, te pido por aquellos que no te conocen, que puedan conocerte y puedan practicar, participar en la adoración verdadera, en la adoración espiritual. Honro tu nombre y te doy gracias. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, la alabanza. Todo esto te lo entregamos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias por esta programación. Gracias por mis amigos y mis hermanos. Oh Señor, bendícele y que en esta semana puedan entrar en ese momento de adoración contigo, en esos instantes donde puedan reconocer tu grandeza, reconocer tu poder, reconocer tus virtudes, oh Señor, entender el amor, Señor, tuyo, reflexionar en y respetar tu nombre en esta hora. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta aquí, mis amigos y hermanos, fue su programación Dios le ama con su amiga, su hermana, la pastora Betania Figueroa. Espero que se quede en sintonía en su radio torrente de vida 89.3 FM y nos estaremos escuchando la próxima semana, martes 4 a 4:30. Le bendigo mucho en el amor de Cristo y recuérdate que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hasta la próxima. Adiós. Yo busco un adorador, uno, que me adore en espíritu y en verdad, que se olvide de los problemas, que se olvide de las situaciones,